Supongamos que tenemos la típica base canónica, que voy a llamar B, y está formada por los vectores E1, E2 y E3, que tienen longitud 1 y que están a lo largo de los ejes coordenados. O sea, E1 sería el 1, 0, 0, E2 sería el 0, 1, 0, y E3 sería el 0, 0, 1. Si tenemos un vector V, por ejemplo, el 1, 2, 2, 2, 2 he dicho, pues lo podríamos escribir como el vector E1 más 2 veces el vector E2 más 2 veces el vector E3. Supongamos que tenemos una forma lineal, que vamos a llamar f, que coge un vector de coordenadas x, y y z, por ejemplo, y nos devuelve un número que es, pues, por ejemplo, menos x más y más z. O sea, en el caso del vector v, ¿no? Como el vector v tiene coordenadas 1, 2, 2, 2, 2, entonces esto sería menos la coordenada primero, menos 1, más 2, más 2. Así que nos devolvería 2 y 2, 4, menos 1, 3. El número 3. Vimos que esta forma lineal la podíamos representar mediante un vector, que vamos a llamar u, por ejemplo, que podría ser el vector menos 1, 1, 1. ¿No? Entonces, esta forma lineal es equivalente a multiplicar por el bra u, en el sentido de que f, voy a cambiar de color, f de v es lo mismo que multiplicar u por v. Si esto lo representamos, el vector u, el bra, sería menos 1, 1, 1, y v era el 1, 2, 2, y si hacemos esta multiplicación, menos 1 por 1, menos 1, más 2, 1, y 2, 3. Evidentemente, este vector de aquí, el bra u, lo podemos escribir como una combinación lineal en términos de los vectores bras E1, E2 y E3. Es decir, u sería menos una vez E1 más una vez E2 más una vez E3. Es decir, en representación matricial, los kets E1, E2 y E3 serían vectores columna, mientras que los bra serían vectores fila. Así que, actualizando lo que tenemos hasta ahora, los vectores de la base B, escritos en coordenadas, son los vectores columna 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que hemos llamado E1, E2 y E3. Tenemos una forma lineal, f de x y z es menos x más y más z, al que le corresponde este vector u, que es un bra, el menos 1, 1, 1, que podemos escribir como menos el bra E1 más el bra E2 más el bra E3. Y esto quiere decir, en realidad esto lo podríamos hacer para cualquier forma lineal, y eso quiere decir que tenemos en estos bras E1, E2 y E3 una base del espacio dual. Bien, hasta aquí no hay nada demasiado interesante. Tenemos en el espacio real, o nuestro espacio vectorial de partida, tenemos una base, que es la base canónica, y en el espacio dual pues tenemos una base que es muy parecida a la canónica, lo único que pasa es que en vez de tener vectores columna, pues tenemos vectores fila. Pero supongamos que queremos trabajar con otra base. La vamos a llamar la base U, formada por los vectores U1, U2 y U3. Estos vectores ya no son ortogonales y tampoco tienen todos longitud 1. Son, por ejemplo, el 2, 0, 0, el 1, 1, 0 y el 0, 1, 1, por poner unos números.
Ahora podemos expresar cualquier vector del espacio en términos de estos vectores u1, u2 y u3. Por ejemplo, el vector v sería en este caso 1/2 de u1 más 0 veces u2 más 2 veces u3. Y esto quiere decir que en la base B las coordenadas son 1, 2, 2. Pero en la base U las coordenadas son 1/2, 0 y 2. Esto sería en la base U. Enderezándolo un poquito. Así, 1/2, 0, 2. ¿Por qué querríamos utilizar una base como U en vez de una base como B, que es claramente más sencilla, ¿no? Bueno, pues depende del problema. Hay problemas en estado sólido, por ejemplo, en los que nos interesa estudiar una estructura atómica y resulta que la cristalización no ocurre a lo largo de los ejes coordenados, sino que ocurre con estos ángulos distintos, no estos, pero vamos, ángulos distintos, y entonces nos interesa utilizar otro sistema de referencia, pero aún así vamos a querer utilizar productos escalares. Entonces, ¿qué pasa con los productos escalares en este nuevo sistema, en esta base U? Por ejemplo, ¿cuánto vale el producto escalar U1 por V? Pues vamos a empezar calculando este producto escalar en la base B. U1 por V. Bien. Expresado en la base B, U1 es el 200. Así que su bra pues será el 200. Vamos a especificar que nos estamos hablando de la base B. Ahora, el vector V en la base B es el 1, 2, 2. Si hacemos este producto, tenemos 2 por 1, 2, y todo lo demás son ceros. Así que el resultado es 2. Pero ¿qué ocurre si hacemos el cálculo en la base U? ¿Cuánto vale U1 por V? Pues la respuesta no es la que quizás esperaríamos a primera vista. En la base U, el vector U1 tiene coordenadas 1, 0, 0. En la base U. Entonces a lo mejor uno pensaría pues que el ket lo podemos escribir como el 1, 0, 0 en la base U. Y el vector V tiene las coordenadas 1/2, 0, 2. Entonces uno diría, bueno, pues escribo 1/2, 0, 2. Esto en la base U. Si hago este producto escalar, 1, 0, 0 por el 1/2, 0, 2, lo que obtengo no es 2, sino 1/2. Este resultado, 1/2, es distinto del que obtuvimos antes, 2. O sea que esto parecería sugerir que U1 por V pues es un número que depende de la base que escojas. Esto no es algo que nos guste mucho. No queremos hacer teorías que dependan del sistema de referencia. Así que esta respuesta es incorrecta. No es así como se calcula U1 por V. ¿Y cómo se hace? Pues hay distintas formas de pensar la respuesta. Vamos a empezar por una. Supongamos que tenemos la base U, formada por los vectores U1, U2 y U3. Y en esta base tenemos las coordenadas de dos vectores que vamos a llamar V y W. V es un vector que tiene coordenadas V1, V2 y V3 en la base U. Y W tiene coordenadas W1, W2 y W3 en la base U. Esto quiere decir, claro, que V se puede escribir como V1 veces el vector U1 más V2 veces el vector U2 más V3 veces el vector U3. Y lo mismo con W. W1, U1 más W2, U2 más W3, U3. Para calcular el producto escalar de V por W, utilizamos las propiedades del producto escalar. Es decir, si escribimos primero W como esta combinación lineal, entonces sabemos que la linealidad del producto escalar nos permite separar este producto escalar en tres. Esto es W1, V por U1
más W2 V por U2 más W3 V por U3. Pero es que el vector V también lo podemos escribir como esta combinación lineal y separar cada uno de estos productos escalares en tres términos. Ahora bien, hay que acordarse de que cuando sacamos coeficientes del lado izquierdo del producto escalar salen complejos conjugados. Así que en ese caso obtenemos esta ecuación larga. Cuando desarrollamos todos los términos, pues obtenemos 9 términos que son coeficientes por un producto escalar. Lo interesante es que ahora los productos escalares son todos entre vectores de la base. Bien, esta fórmula quizás sea un poco difícil de recordar, pero con un toquecito mágico podemos convertirla en otra, una expresión un poco más manejable. Vamos a examinarlo un poco. Aquí a la derecha tenemos el vector columna W1, W2, W3 que representa las coordenadas del vector W en la base U. A la izquierda tenemos el traspuesto conjugado de las coordenadas del vector V en la base U. O sea que tenemos como un producto escalar de V por W, pero aquí en medio ha aparecido una matriz que vamos a llamar G y que se suele conocer con el nombre del tensor métrico. Un objeto matemático muy importante para un físico, pero esa es otra historia que será contada en otra ocasión. El tensor métrico tiene por componentes los productos escalares de los vectores de la base. Entonces, si conocemos estos valores, entonces podemos calcular productos escalares en la nueva base. Por ejemplo, nosotros antes teníamos una base U que estaba formada por estos vectores. U1, U2 y U3, donde las coordenadas, estas 2, 0, 0, 1, 1, 0, etc., estaban dadas en la base canónica, que habíamos llamado la base B. Como ya conocemos sus componentes en alguna base, podemos calcular cuánto valen estos productos escalares. Por ejemplo, U1 por U1 no es más que el 200 por el 200. Si hacemos esta multiplicación, obtenemos 4. O sea que sabemos que en este caso 1 por 1 sería 4. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, este de aquí, el U2 por U3, U2 por U3, pues no sería más que el 1, 1, 0, que es el U2, por el 0, 1, 1, que es el U3. Si hacemos esta multiplicación, obtenemos 1. Así que sabemos que este número de aquí sería el 1. Si hacemos todos estos productos escalares, en este caso, el tensor métrico que obtenemos es este. Vamos a volver al problema de antes, ya armados con este tensor métrico. Teníamos el vector V. Sus coordenadas en la base B eran 1, 2, 2. Y en la base la base U eran 1 medio, 0, 2. Base U. Entonces, queríamos calcular el producto escalar de U1 por V. Y habíamos visto que si hacíamos los cálculos en la base B, teníamos U1 por V, no es más que el 200 por el 1, 2, 2, y el resultado era 2. Entonces queremos ver si este tensor métrico nos permite obtener el mismo resultado. Así que vamos a cambiar este V por W por U1 por V. En la base U, el vector U1 es el 1, 0, 0. Así que introducimos estos valores aquí, 1, 0, 0. Y el vector V es el 1 medio, 0, 1. Si hacemos esta multiplicación, multiplicando 1, 0, 0 por el tensor métrico, obtenemos 4, 2, 0.
Acabo de darme cuenta de que he copiado mal este tensor métrico. Esto no es 0, 2, sino que es 2, 0, perdón. Bien, 1, 0, 0 por el tensor métrico es 4, 2, 0. Y este hay que multiplicarlo por el 1 medio 0, 1. Perdón, también. Esto también es una equivocación. Esto no es 1 medio 0, 1, sino 1 medio 0, 2. Se ve que esta mañana no me he tomado el colacao. A ver. 1 medio 0, 2. Bien. Ahora cuando hacemos esto, 4 por 1 medio es 2 y lo demás es 0, así que obtenemos 2, que era el resultado correcto. Con mucho esfuerzo. En resumen, ¿qué es lo que os estoy contando? Pues básicamente lo que estoy diciendo es que podéis imaginar el producto escalar, en vez de una matriz fila por una matriz columna, podéis imaginarlo como una matriz fila por un tensor métrico por una matriz columna. Es decir, V por W podríamos representarlo como la matriz V traspuesto conjugado por G y por W. Entonces aparece este nuevo término G. Pero diréis, cuando yo tenía la base canónica no había una matriz tal. ¿No la había? Bueno, podríamos pensar que sí. Si recordáis, el tensor métrico estaba formado por los productos escalares de los vectores de la base. Pero en el caso de la base canónica, claro, la base es ortogonal. Entonces, todos estos productos, E1 por E2, E1 por E3 y E2 por E3 son 0. Y resulta que además, como los vectores tienen longitud 1, pues esta diagonal es de unos, así que el tensor métrico, en el caso de la base canónica, no es más que la matriz identidad. 0, 1. Y si escribimos aquí la matriz identidad, pues lo que obtenemos es que V traspuesta conjugada por I por W no es más que V traspuesta conjugada por W, que es el producto escalar que conocíamos en la base canónica. Hemos visto una manera de pensar sobre el producto escalar en bases que no son ortogonales, pero no es la única manera, como veremos a continuación.